amanece? Muy buenos días, María. Buenos días a Pedro Jiménez de Vázquez, a Naceli, a Leo, a todo el equipo de Track y a nuestro público televidente. Buenos días, RD. Buenos días, patrón. Buenos días, María de Los Ángeles, Celia. Buenos días, República Dominicana. La República Dominicana atraviesa una gran parte de nuestros conciudadanos, son irresponsables en grados 1. Muy buenos días para ellos también, porque para ellos también hay una oportunidad de entender que estamos en medio de una crisis, que si usted no se cuida, por más políticas públicas que establezcan los gobiernos, usted está predestinado a joderse. Y se lo digo así ya, no es con mucha palabrita bonita, es que y se va a afectar la salud. No, usted se va a joder, y lo malo es que usted no se va a joder solo, usted va a joder a su familia y a los que le quedan en su entorno, que no son irresponsables y charlatanes, igual que usted. Sigan bebiendo romo, abarroten las plazas, abarroten el malecón, abarroten la discoteca, cierren, le abran una puerta por detrás, métanse todo, quítense la mascarilla, pásense la sangre de una vena a la otra, inyéctense, pero háganlo ustedes solos, ignórense ahí mismo, no tienen la necesidad de hacer que todos paguemos por el error y la imprudencia de todos ustedes. María, adelante. En 4 días, o sea, desde el viernes al día de ayer, hay 5.515 casos positivos. Tú sabes la semana que tuvieron que pasar del 1 de marzo, cuando fue nuestro primer caso importado del italiano de 61 años que salió jovencito, porque el COVID no lo quería soltar. Lo limpió. Sí, y la cuarentena inició el día 19 de marzo, después incluso de las elecciones, del día 15. Los días que tuvieron que pasar para nosotros llegar a 5.000 casos. Y ahora en 4 días tenemos 5.515 casos positivos. Como decía Ángela Costa, un promedio de 1.000 diarios. De aquí al 16 de agosto ya está en República Dominicana. 80.000 casos. De aquí al 16 de agosto tendremos 75.000 casos y estaremos llegando a una participación activa de casos activos de casi 40.000 personas. Yo pregunto, solamente pregunto, ¿tenemos capacidad para hospitalización en un escenario de esa naturaleza? Hasta yo me lo pregunto, señora Costa. Hasta yo me lo pregunto. Entonces decía que fallecidos en ese mismo orden, en esos 4 días, del viernes al martes, son 68. Y la verdad que aunque, bueno, la positividad está colocada en alrededor de un 26%, y mucho. letalidad, claro, y la letalidad está colocada, sigue en un 2 algo por ciento, que eso se mantiene bajo porque los casos son altos y se compara con la cantidad de casos positivos diarios. Sin embargo, para mí sigue siendo mucho, que en esos 68 fallecidos, el promedio de 17 fallecidos por día en esos 4 días. Entonces, para mí sigue siendo mucho, aunque la letalidad esté baja, que mueran más de 10. No, la letalidad te baja porque hay más. Exactamente. Entonces, hace hoy 2 semanas, el día 30, fechada en ese día, el ministro de Salud Pública, cuando culminaba el estado de emergencia, dio a conocer esa resolución que nombraba o nominaba el país en epidemiológico, ¿verdad? A partir de ahí se tomaron una serie de medidas a través de que estaban plasmadas en esa resolución. Pero esas medidas no se están llevando a cabo. Y hoy, bueno, el día de ayer el ministro dijo que iban a cerrar los negocios que no estaban cumpliendo con el distanciamiento social y que estaban abarrotados. Nosotros hemos criticado aquí mucho que en los barrios, que los colmadones, pero ver este fin de semana esos restaurantes de clase media y clase media alta
llenos, repletos, sin que esa gente, sin que esa clase respete el distanciamiento, y gente sin mascarilla, porque no es verdad que usted va a estar en un restaurante con una mascarilla, como usted va a comer y a beber, es difícil. Entonces, o sea, que no solamente se trata de la gente de los barrios, sino que de todos los dominicanos. Yo conozco un ingeniero que se llevó unos periodistas para una fiesta privada. Ah, sí, yo también. Oye, ahí estaba todo el mundo. Pero ahí había distanciamiento en las mesas y no había aire acondicionado. ¿Y cómo usted sabe que había distanciamiento? Porque yo lo vi en la foto. Porque yo lo vi en la foto y había distanciamiento y no estaba la gente concentrada una encima de otra. Además, estaba al aire libre. Cuidado. Pero lo que quiero decir, Pedro, que el ministro esperó 14 días para tomar estas decisiones que estaban plasmadas precisamente en esa resolución, y que se decía que la Policía Nacional y que los militares en la calle iban a cuidar de que estas medidas fueran respetadas. No están cerrando ni los colmados ni a las 8 de la noche, Ángela Costa. Hay bares abiertos. Hay negocios de esos abiertos. Vaya a la Avenida España para que usted vea. Yo le decía a usted el tema de las estaciones de combustible. Yo vi en este fin de semana estaciones de combustible llenas de gente y de motoristas bebiendo. Entonces, ¿por qué esperar 14 días para decir que los negocios se van a cerrar? ¿Dónde carajo estaba el jefe de la policía y los miembros de... No, María, hay que ser justo, María. No hay que ser justo. La policía fue el primero. María, es que el jefe de la policía. La resolución, espera. Solamente aclararte algo. Ajá. El jefe de la policía actúa para hacer que se apliquen las normas como un órgano auxiliar del Ministerio de Salud. Pero si el Ministerio de Salud no toma la delantera, el jefe de la policía no lo apoya. Espérate. Antes, fechada con el 27, me parece que era que estaba, la resolución que se escapó, que no era la oficial, el jefe de la policía esa fue la que leyó y dijo que a partir de esa misma noche y en base a esa resolución que todavía no era formal, él iba a hacer cumplir esa norma y esa resolución, iba a empezar a cerrar negocios y que todos los agentes iban a estar en la calle haciendo cumplir el distanciamiento social. Eso lo dijo el jefe de la policía. Sin embargo, nada de eso se ha cumplido. Pero mira, María, el día 30, entonces... Hay que ser justo. Dio formal inicio esta resolución declarando epidémico el territorio nacional. 14 días después, el Ministerio de Salud se ve la obligación de decir que hay que cerrar los negocios que no están cumpliendo con esto, pero es que no teníamos que esperar. Esa era la decisión, María, porque es imposible, impracticable ir a apresar a la gente en la calle porque esté circulando muy cercano y respetando el distanciamiento o sin mascarilla. Eso fue lo que dijo la policía. Sí, eso fue perfecto. lo que dijo el ministro que iba a pasar. Pero eso es impracticable. Practicable es esto. Pedro Jiménez, dueño del restaurante, discoteca, lo que sea. Pero a eso me refiero. Incumplió las disposiciones que se han tomado, cerrar el negocio. El primero que va a velar a partir de ahora de que las disposiciones se cumplan es Pedro. Entonces, creo que tomamos el curso correcto, María, en este tema. Yo lo entiendo, lo que quiero para mí la parte que hay que criticar, pero perdóname, María. Pero perdóname, María. La parte que hay que criticar es la del comportamiento del ciudadano. Yo creo que tenemos suficiente información. No podemos decir que el gobierno no ha informado, que la sociedad, que los medios de comunicación, que las entidades responsables de la comunicación social no han orientado a la sociedad de la situación que tenemos con esta pandemia. Todo el mundo, tú le preguntas al nieto mío y te dice, no podemos hacerlo cuando termine el COVID vamos a hacer tal cosa. Eso es así. Porque todo el mundo tiene un concepto claro de que está poniendo en riesgo su vida, su salud cuando comete algunas acciones. Entonces, creo que lo que a lo que hay que llamar la atención es a la conducta nuestra como ciudadanos, a la irresponsabilidad del ciudadano. Las autoridades pueden tomar todas las decisiones que quieran, y si en masa la gente reacciona como reaccionaron votando en las elecciones, nos jodimos. Entonces, el problema es individual.
creo, María, lo tengo claro, que pensamos y quizá la autoridad pensó que vivimos en una sociedad civilizada. Pero civilizada y consciente, correcto, Pedro. Con 3 meses de cuarentena, Ángel, con la experiencia que se tuvo y la gente que no quería respetar, la autoridad sabe dónde estamos. Ángela Costa, vivimos en un país que al motorista hay que fiscalizarlo para salvarle la vida, para que utilice un casco. Entonces yo no me quejo de esta medida, sino que la hayan tomado 14 días después. Debieron tomarla desde el primer día, o sea, hacerla cumplir, porque se sabe que nosotros como dominicanos no tenemos la conciencia de saber que tenemos que cumplir con el distanciamiento social. Pero Pedro, desde que estaba la cuarentena y antes de terminar, veíamos como la autoridad con los vendedores informales y todo eso, que tú mismo me mandabas fotos, se hacían de la vista gorda en la calle. Entonces, lo que digo es que debieron hacerla cumplir desde el principio, cerrar los negocios desde el principio. María, ¿cómo hacer volver la gente a la casa? Si hace 3, 4, 5 semanas le decíamos, ir a votar es seguro, hacer la campaña es seguro, solo póngase su mascarilla y salga. Ahora, esa misma autoridad, porque todos los que estaban llamando a votar, en su mayoría, excepto de la oposición, y no todos, porque habían diputados, senadores, alcaldes, llamando a la gente a votar. Y por el otro lado, habían ministros, habían directores, habían senadores, llamando a la gente a votar. Entonces, ¿cómo a esa misma gente tú le dices, vuelva para su casa? Ahí es donde retuerce el rabo. Y lo que pasa es que los otros países tienen, primero, niveles de conciencia más arraigados que el nuestro. Segundo, las leyes son más drásticas en su violación. Segundo. Y tercero, las autoridades no actúan por moda, actúan en base y apegados a esas normas que establecen los congresos, pero aquí no se cumple nada de eso. Entonces, ahora el llamado es a la autorreflexión, al autoconfinamiento, a que si usted sale, como yo decía en principio, el que se va a joder es usted. Como pidió la iglesia, usted y su familia. Entonces, ahora yo digo, tú dices tarde, es verdad, tú tienes razón, porque aquí comenzamos y nos paramos. Desde que la cosa está funcionando, lo dejamos manga por ahí. Se le hace un laissez-faire, libre albedrío, para que la gente haga y deshaga como le dé la gana. Cuando se nos va de la mano, entonces queremos venir con el aparato coercitivo. No debería, pero esa es la sociedad a la cual pertenecemos, esa es la sociedad que nosotros mismos hemos construido. Entonces, ahora el llamado, ya yo no voy a seguir aquí, como dice Ángel, como un ridículo. ¡Ay, no salga! ¡Ay, no se mueva! No voy a hacerlo, porque yo mismo andaba en campaña, apoyando un candidato de callejón en callejón y de calle en calle, arriesgándome mi salud y atrás de mi familia. La verdad, pero ahora mismo, que no nos convierta la campaña en esta etapa del COVID. Entonces ya ahora mismo, porque uno no puede desdecirse. Ahora mismo mucha gente puede decir, pero mira qué hipócrita es Pedro. Pues yo lo veía en el Instagram y en el Twitter, el que subía su foto regalando mascarilla. Perfecto. No debía hacerlo, sí debía hacerlo. Ya eso es harina de otro costal. Ahora lo que nos toque cada uno que asuma su responsabilidad. Y si cada uno no asume esa responsabilidad, entonces el soberanísimo gobierno, la soberanísima autoridad que tiene potestad y fuerza de ley, que la asuma. Punto. Pero es lo que te digo, que si como ciudadanos no queremos cumplir con lo que nos toca, entonces la autoridad deberá hacerlo cumplir de una manera u otra, Pedro. Para eso la autoridad. Les solicito una pausa y retornamos, porque debo hablar algo de los colegios privados, las tarifas y el nuevo modelo educativo que se va a implantar. Sí. Educación se lava las manos como Pilato, pero yo tengo un enfoque diferente que quiero plantear con ustedes. Que hay madres como yo que tenemos que salir a la calle a trabajar, somos los que nos vamos a joder. De eso vamos a profundizar ahora para que entre todos logremos construir un mensaje que pueda, uno, fortalecer la posición de los padres, que siempre terminan como el huevo y la piedra, y segundo, hacerle entender a la autoridad que la educación no es libre mercado, ni un mercado persa. Y tercero, a esos agiotistas, dueños de colegios, hacerlos entender que aunque es un negocio educativo que se nutre de lo que nosotros hacemos. Por eso será luego de la pausa.
enviar los medicamentos hacia la Romana. Vine a hacer un envío de medicamentos. Un envío de una medicina. A enviar unos medicamentos. Enviar un paquete del interior para mi padre. Hacia Tomayor del Rey. Hacia San Juan de la Maguana. Hacia La Vega. A la Romana. Muy bien, muy excelente. Muy bueno, excelente. Muy bueno, muy ágil. Excelente. Claro que sí, muy eficiente y más que está siendo gratuito. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias. Recomendamos que te laves las manos con agua y jabón o solución desinfectante antes de colocártela y para retirártela. Toma la mascarilla por los sujetadores y colócalos alrededor de cada oreja, ajustando los bordes al rostro. Respira para ver si el aire se escapa alrededor de la mascarilla. Si se escapa, está mal colocada. El aire debe salir ligeramente a través de ella. Las mascarillas de tela deben lavarse constantemente. Las N95 y quirúrgicas deben ser descartadas si tienen humedad o suciedad. Si eres vulnerable o con COVID-19, evita su reuso. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Quédate en casa. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. Personas que presenten fiebre y al menos un signo y síntoma respiratorio como la tos o dificultad respiratoria o haber vivido o visitado un país en donde haya transmisión local de COVID-19 o que haya tenido contacto con un caso confirmado. Si presenta fiebres y al menos uno de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido la diferencia del sujeto y el predicado. Y yo a entender los deberes de su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, informó que las remesas recibidas en el sistema financiero dominicano en mayo y junio de 2020 reflejan la estabilidad de este importante renglón de la economía dominicana. Ciertamente ha evolucionado correctamente el sistema financiero dominicano. Un ejemplo de ello es que podemos citar cómo ha mantenido su estabilidad la remesa en dólar estadounidense. Por ejemplo, para el periodo de enero-mayo del 2020 se han realizado 10.8 millones de transacciones, al igual que también ocurrió en el periodo enero-mayo 2019, donde también se registraron 10.8 millones de transacciones. Podemos decir que apenas 5 millones de dólares ha sido la diferencia entre el periodo enero-mayo del 2020, cuando registró 2.371 millones de dólares, a enero-mayo de 2019, cuando registró 2.376 millones de dólares, lo que refleja que apenas ha sido una diferencia de 5 millones